Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Repasando Lengua Castellana, la plataforma digital que nos va a permitir repasar desde casa todos los contenidos que hemos ido viendo durante este segundo trimestre y así ir más preparados para realizar el examen. Bien, ¿estáis preparados? Vamos a empezar con todos los contenidos que entran para el examen de este segundo trimestre. El texto oral es aquel que se transmite a través de la lengua hablada. Hay dos tipos de textos orales. Por un lado, estarían los textos espontáneos. No tienen un plano organizativo previo, es decir, ni los temas ni el desarrollo están fijados de antemano, como ocurre en la conversación, que puede ser formal o informal. Por otro lado, estarían los textos orales planificados. Estos se atienden a un plan en el que los temas, la estructura y las pautas de la comunicación se fijan previamente, como podría ser el debate, el discurso y la conferencia. Ahora nos vamos a centrar en las palabras derivadas. Estas se han formado añadiendo morfemas derivativos a una palabra o a una raíz. Las palabras derivadas son aquellas que surgen como resultado del cambio gramatical, es decir, de una palabra se pueden derivar, surgir, nacer otras palabras relacionadas con el término primitivo de la misma originalmente. Estos morfemas que se añaden a la raíz o lexema los podemos encontrar delante o detrás de cada palabra. Por un lado tenemos los prefijos, son letras o grupo de letras que se anteponen a la palabra para modificar su significado. Y por otro lado tendríamos los sufijos, letras o grupos de letras que se añaden al final de la palabra para también modificar su significado. Como todos sabéis, la letra H no representa ningún sonido en español. Puede aparecer en diferentes posiciones dentro de una palabra, como por ejemplo a principio de palabra, intercalada entre dos vocales o entre consonante y vocal, o a final de palabra. A continuación, en esta tabla os propongo algunas reglas para escribir correctamente la consonante H. El sintagma o grupo sintáctico es un conjunto de palabras que desempeña una función. En todo sintagma hay un núcleo, que es la palabra principal, en torno a la que se organizan las demás, es decir, después puede aparecer un modificador que va delante del núcleo y uno o varios complementos. Según la categoría gramatical del núcleo, se pueden distinguir varias clases de sintagma, como por ejemplo el sintagma nominal, el sintagma adjetival, el sintagma adverbial, el sintagma preposicional y por último el sintagma verbal. En este tema vamos a profundizar el sintagma nominal y el sintagma verbal. En primer lugar, el sintagma nominal. El sintagma nominal es un grupo sintáctico que tiene como núcleo un sustantivo. En el sintagma nominal se pueden distinguir tres elementos: el núcleo, el complemento y el modificador. El núcleo es un sustantivo o un pronombre. El complemento del núcleo de un sintagma nominal puede ser un sintagma adjetivo, un sintagma preposicional o bien otro sintagma nominal. Y por último, el modificador va delante del núcleo y en el sintagma nominal es siempre un determinante. Pueden ser determinantes los artículos, algunos demostrativos, posesivos, numerales, indefinidos, relativos y por último los interrogativos y los exclamativos. En el sintagma nominal se pueden desempeñar diferentes funciones en la oración, como por ejemplo de sujeto, complemento directo, atributo. Y por otro lado, el sintagma verbal es un grupo sintáctico que tiene como núcleo un verbo. En el sintagma verbal también se pueden distinguir tres elementos: el núcleo, el modificador y los complementos. El núcleo es una forma verbal. El complemento del núcleo de un sintagma verbal puede ser un sintagma nominal, un sintagma adjetival, un sintagma adverbial o un sintagma preposicional, que a su vez harían las funciones de atributo, complemento directo, complemento indirecto, complemento predicativo, complemento de régimen o complemento circunstancial. Y por último, el modificador aparece delante del núcleo. Son modificadores del núcleo del sintagma verbal adverbios como no, también, quizás. El narrador es un elemento más, como lo son la historia o los personajes. No es una persona. Ha sido creado por el autor para que lleve a cabo la misión de contar la historia, describir situaciones, personajes y lugares, o incluso introducir diálogos. La elección del tipo de narrador dependerá de la información de que disponga para contar la historia y del punto de vista que adopte. Se puede narrar una historia desde distintas personas narrativas. Existen varios tipos de narrador, en función de factores como su grado de participación, su grado de interpretación o, por último, el número de referencias al lector. En primer lugar, tenemos el narrador externo.
es aquel que narra una serie de hechos en los que no participa. A su vez, este tipo de narrador externo se subdivide en varios, como por ejemplo el narrador objetivo. Solo sabe de los personajes aquello que no se puede apreciar desde fuera, por lo que no alude a sus pensamientos o emociones. Y el narrador omnisciente, este, en cambio, sí que sabe todo sobre los personajes y sus sentimientos y sobre la trama, sin necesidad de justificar cómo ha llegado a conocerlo. Por otro lado, tenemos el narrador interno, es aquel que narra una serie de hechos en los que participa. En función del papel que el narrador desempeña en la trama, caben dos posibilidades. El narrador protagoniza los hechos que cuenta y, por otro lado, el narrador es un personaje secundario que narra los hechos en calidad de testigo. Por último, tendríamos el narrador múltiple. Consiste en disponer de diferentes narradores, normalmente de tipo interno, que ofrezcan una multiplicidad de puntos de vista. Nos volvemos a centrar en el texto oral, pero en esta ocasión vamos a estudiar el debate, el discurso y la conferencia. En primer lugar, tenemos el debate. Es un tipo de texto oral planificado que se centra en un tema o temas determinados y tiene unas normas establecidas. El debate se suele desarrollar entre dos o más interlocutores ante la presencia de un moderador. En segundo lugar, el discurso. Es un tipo de texto oral planificado en el que el emisor se dirige a un auditorio. El discurso puede tratar cualquier tema y desarrollarse en situaciones muy distintas. Normalmente es de carácter formal y se dirige a un auditorio para agradecer algo, defender una postura o anunciar un hecho. Por último, la conferencia. Es un tipo de texto oral planificado en el que una persona desarrolla ante un auditorio un tema previamente acordado. La conferencia la suele impartir una persona que conoce bien el tema que expone. No obstante, tendrá que prepararla con antelación. En el tema anterior hemos estudiado las palabras derivadas y ahora nos vamos a centrar en las compuestas. Son palabras que se forman por la unión de dos o más palabras simples, es decir, por la unión de dos o más lexemas. Las palabras que se unen para formar una palabra compuesta pueden ser de la misma o de diferente categoría gramatical. Podría ser la unión de dos sustantivos, un verbo y un sustantivo, un adverbio y un verbo, etc. Cuando dos o más palabras se unen para formar una palabra compuesta, también puede sufrir modificaciones. Aquí os propongo algunos ejemplos de palabras compuestas. Las palabras homófonas son las que se pronuncian igual aunque se escriban de forma diferente. A continuación, en estas imágenes os propongo algunos de los homófonos con H o sin H más comunes. En la primera fotografía sería hola con H, que nos referimos a un saludo, y hola sin H de masa de agua. En la segunda, orca sin H, animal marino, y con H, estructura en la que se cuelga por el cuello los condenados a muerte. En el tema anterior hemos estado estudiando el sintagma nominal y el sintagma verbal. Ahora es el turno del sintagma adjetival. El sintagma adjetival es un grupo sintáctico que tiene como núcleo un adjetivo. En el sintagma adjetival pueden aparecer los elementos que ya hemos visto con otros tipos de sintagmas, como son el núcleo, el complemento y el modificador. El núcleo es siempre un adjetivo o un participio. El complemento o adyacente es un sintagma preposicional. Y por último, el modificador suele aparecer delante del núcleo. Son modificadores del adjetivo adverbios como muy, demasiado, tan, casi, poco, sumamente. Una de las funciones características del sintagma adjetival es la de complemento del nombre. También puede aparecer como complemento de un verbo. El sintagma adverbial es un grupo sintáctico que tiene como núcleo un adverbio. En el sintagma adverbial pueden aparecer los siguientes elementos: núcleo, modificador y complemento. El núcleo, como ya hemos dicho, es un adverbio. El complemento es un sintagma preposicional y el modificador suele ser un adverbio, aunque también puede ser un sintagma nominal que expresa cantidad. El sintagma adverbial puede desempeñar la función de complemento de un verbo. Y por último nos quedaría el sintagma preposicional. Está formado por una preposición y un grupo de palabras que suele ser un sintagma nominal. El sintagma preposicional está formado por dos elementos, la preposición, que la llamaremos enlace, y el término. Ya sabemos toda la lista de preposiciones, así que el enlace no hace falta estudiarlo. Y por último, el término de la preposición suele ser un sintagma nominal, pero también puede ser un sintagma adverbial o un sintagma adjetival. El sintagma preposicional suele funcionar como complemento del nombre o del verbo. También puede ser un complemento del adjetivo o del adverbio. Los textos narrativos exigen unos personajes que protagonicen las acciones. Según la importancia que tengan en el desarrollo de la trama,
los personajes pueden ser principales si desempeñan un papel central o secundario, si su papel es menos importante. Entre los personajes principales destacan dos: el protagonista, que lleva el peso de la acción principal, y el antagonista, que se opone a él e intenta que no consiga sus propósitos. Además de estos dos tipos de personajes, hay otro muy habitual, el del ayudante, que es un compañero o amigo del protagonista que comparte con él sus aventuras. No todos los personajes poseen el mismo grado de complejidad y riqueza de matices. Según este criterio, pueden darse dos tipos de personajes. Por un lado estarían los personajes planos. Tienen un carácter simple, no experimentan evolución psicológica a lo largo de la trama y carecen de matices. Y por otro lado tenemos los personajes redondos. Estos poseen una psicología profunda y compleja, y su carácter varía a lo largo de toda la narración. La distribución del tiempo en una narración viene determinada por dos condicionantes que dan lugar a diversos procedimientos narrativos. El primero es la duración y el segundo, el orden. La duración de las acciones da lugar a tres procedimientos narrativos: la elipsis, el resumen y la pausa. Con respecto al orden, lo habitual es que las acciones se dispongan en orden cronológico. Sin embargo, en ocasiones el narrador prefiere alterarlo. Esto da lugar a dos procedimientos: la anticipación. En ella se cuentan unos hechos que aún no han tenido lugar porque transcurrirán en el futuro. Y por otro lado, la retrospección. Se hace referencia a unos hechos que han tenido lugar en un momento anterior en el tiempo al del presente narrativo. Ahora, con lo referido al espacio narrativo, que es el lugar o lugares en los que transcurre la acción. Puede haber lugar real o lugar fantástico. Según la forma en la que el emisor presenta la información, se pueden distinguir los siguientes tipos de textos. En primer lugar, tendríamos el texto narrativo. Es aquel en el que se cuentan unos hechos protagonizados por unos personajes. La acción se suele desarrollar en un espacio y tiempo determinado. En segundo lugar, tenemos el texto descriptivo. Presenta los rasgos característicos de seres, lugares, objetos o fenómenos con el fin de que el receptor pueda formarse una imagen fiel de ellos. En tercer lugar, tenemos el texto dialogado. Recoge un intercambio de información entre dos o más interlocutores que se alternan en el uso de la palabra. Las funciones de emisor y receptor se alternan entre las participantes del diálogo. El cuarto texto sería el expositivo. Desarrolla y explica un tema con el fin de transmitir información. El lenguaje de las exposiciones tiene que ser claro y objetivo, y los contenidos se deben presentar ordenadamente. Por último, el texto argumentativo. Este defiende una opinión aportando argumentos o razones que justifiquen esa idea. Los argumentos empleados pueden estar fundamentados en la razón o en los sentimientos. Las palabras polisémicas son las que tienen varios significados, como podemos observar en el ejemplo de bota, que significa cuero para el vino y un tipo de calzado, o en la palabra canal, que es referido a agua o el canal de televisión. Y las palabras homónimas son las que se escriben igual, pero aluden a cosas distintas. Lo podemos observar mejor en este ejemplo. Poniendo tu cara bonita, difícilmente te salga cara en la entrada. En primer lugar, cara se refiere a parte del cuerpo y en segundo, como a costoso. Las palabras homófonas son situación de similitud de sonido con diferente escritura, como bello con B y bello con V. Y las homógrafas, cuando dos palabras semántica y etimológicamente alejadas coinciden exactamente en la grafía: amo del verbo amar o amo de persona que manda. Los homófonos con B o con V se pueden diferenciar por escribirse con B o con V, pero al pronunciarlo no lo tendríamos tan claro, como pasa con el ejemplo de vaca y vaca. Vaca es un instrumento, un objeto que se coloca en la parte superior del vehículo, y vaca como animal. En la parte de gramática nos vamos a adentrar en el estudio del sujeto y del predicado. En primer lugar, el sujeto es el sintagma nominal que nombra a la persona, animal o cosa de lo que se dice algo en la oración. Tenemos dos clases. En primer lugar, el expreso, que es el que aparece en la oración, como podemos observar en la frase: mi abuela hace paella los domingos. El sujeto expreso sería mi abuela. En segundo lugar, el tácito. Se omite en la oración, es decir, no aparece. Lo podemos observar en este ejemplo. Vamos al colegio de lunes a viernes. ¿Quién vamos? Sujeto tácito, nosotros. Y por último, en alguna ocasión, el sujeto no aparece expreso, pero tampoco puede recuperarse. Son las oraciones impersonales, verbos referidos a fenómenos de la naturaleza. En este ejemplo lo veremos mejor. Hoy lloverá durante todo el día. El verbo lloverá no tiene ningún sujeto. Y el predicado es un sintagma verbal
que expresa lo que se dice del sujeto en la oración. La estructura más común sería verbo, que sería el núcleo del predicado, un modificador y los complementos que le siguen. Tenemos varios tipos de predicado. Tenemos predicado verbal, que es el más común, y el predicado nominal. Es el que contiene los verbos ser, estar o parecer, que son los verbos copulativos. En estos dos ejemplos lo podemos ver mejor. Tomás hoy ha jugado al fútbol. Ha jugado tiene forma de predicado verbal. Tomás es muy inteligente sería predicado nominal, porque el verbo es un verbo copulativo. En el último apartado de literatura nos vamos a centrar en el verso. Los versos son pequeñas unidades de texto sujetas a medida, con ritmo marcado y dispuestas en líneas independientes. La medida de un verso es el número de sílabas que consta. A veces, la medida del verso no coincide con su número de sílabas. Hay normas que condicionan el cómputo silábico a efectos métricos. En primer lugar, si la última sílaba de una palabra acaba en vocal y la primera de la siguiente comienza por vocal o por H, las dos sílabas cuentan como una. Este fenómeno lo conocemos como sinalefa. En segundo lugar, si un verso termina en palabra aguda o monosílaba, se le añade una sílaba a la suma del total. Y por último, si el verso termina en palabra esdrújula, se le resta una sílaba. Según la medida de los versos, estos pueden ser de arte menor si tienen entre 2 y 8 sílabas métricas y de arte mayor si tienen 9 o más sílabas métricas. Al hacer el análisis métrico de un poema, se emplean letras que señalan las correspondencias de rima entre versos. Si el verso es de arte menor, la letra se escribe en minúscula y si es de arte mayor, con mayúscula. La rima es la repetición de sonidos a partir de la última sílaba tónica de 2 o más versos. Hay dos tipos de rima: la rima sonante, en la que solo se repiten las vocales, y la consonante, en la que se repiten las vocales y las consonantes.